Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola. Bueno, veo que somos poquitos. Esperamos un cachito y si no viene más nadie, arrancamos igual. La idea de la clase de hoy era que fuera algo que no llevara demasiado tiempo, pero que les pudiera ayudar en la escritura de los informes, porque no todos, pero vemos que en algunos por ahí todavía nos falta un poco de precisión a la hora de plasmar en la hoja lo que hacemos en las actividades. Y algunas cuestiones de formato también que les queríamos compartir, como para que puedan mejorar un poco la escritura de los informes. Una de las primeras cosas que les quería mostrar es que la escritura de estos informes nos debería ayudar o debería ser tendiente a que en algún momento de nuestras vidas podamos escribir artículos científicos. Hay un trecho grande entre un informe de laboratorio y un artículo científico, pero son nuestros primeros pasitos en esa dirección. Entonces me parecía que les podía ser útil mostrarles cómo se ve un artículo científico. La idea es que el informe no tiene que ser claramente un artículo científico, tiene que ser una versión muy minimalista de eso. Pero algunas cuestiones del formato deberíamos empezar a seguir en esa dirección. Hay una página, hay distintos buscadores para buscar artículos, pero hay una página que pueden usar, que es un buscador que tiene Google. Les voy a compartir la pantalla, porque si no, no van a ver nada. Hay un buscador que tiene Google que se llama Google Scholar. Si ustedes escriben Google Scholar, así como está, pueden entrar a esta página que es scholar.google.com, que es una página donde ustedes pueden tipear ahí el tema del que quieran leer y buscan artículos científicos de un montón de revistas internacionales que haya dando vuelta. Pueden escribir lo que quieran. Si ustedes están interesados para aprender sobre algún tema, es una buena fuente de información porque la mayoría de los artículos que aparecen acá fueron revisados por otra gente y es un conocimiento de buena calidad en comparación con lo que podemos leer, por ejemplo, en un blog o en una entrada de Wikipedia. Entonces, nosotros podemos escribir sobre el tema que quieran. Si yo, por ejemplo, escribo COVID-19, el buscador lista un montón de artículos y podemos elegirlos por fecha o como sea. Si nosotros abrimos, por ejemplo, un artículo cualquiera, lo más probable es que nos llegue a una página y haya que comprar el artículo. Como nosotros no queremos comprar el artículo, les voy a mostrar una página más donde ustedes pueden descargar los artículos de manera gratuita. Esa página se escribe así: sci-hub.se. Y la pueden usar para descargar cualquier artículo científico o casi cualquier artículo científico que a ustedes les interese. Entonces, supongamos que nosotros queríamos bajar alguno de estos artículos que aparecían acá. Entonces lo que podemos hacer, a ver, vamos a elegir cualquiera, a ver, alguno que esté en una revista más conocida. Hay un numerito que le identifica los artículos que se llama el DOI, que es este número que está acá. Si ustedes copian ese numerito en esta página, van a poder descargar el artículo.
Esto no es importante en esta altura, simplemente es porque quería mostrarles cómo se ve un artículo científico de verdad. Hay distintos tipos de artículos. Hay artículos que son muy cortitos, como este. Este tiene, por ejemplo, 2 páginas, y artículos que son más largos. Siempre vamos a tener un título. El formato puede variar porque el formato varía según la revista, pero la mayoría de los elementos se mantiene siempre presente. Lo que siempre tienen los trabajos es un título, y al final se suelen poner referencias. Nosotros en este nivel, si ustedes las quieren agregar, las pueden agregar en los informes, pero no le pedimos referencias porque más o menos todos trabajamos con la misma bibliografía, que son los libros que ya conocemos y las guías de seminario. Pero esto nunca falta en los trabajos académicos que son de verdad. Les voy a mostrar algún otro archivo que sea algún otro paper que sea un poco más largo, para poder mostrarle bien las partes que lo componen. Por ejemplo, estos ya son unos que yo tengo descargados. Yo trabajo en temas relacionados con materiales anticoagulantes, entonces este habla de esas cosas. La cuestión es que siempre tienen el título, como yo les decía. Al principio, que esto también nosotros, como son trabajos muy cortitos los que hacemos, no hace falta, se pone un resumen, que en inglés se dice abstract, que resume lo que se cuenta en el resto del artículo. En ese resumen está todo, el objetivo principal del trabajo, muy brevemente cómo se hizo y los resultados que dieron. Escrito de forma muy escueta y muy cortita. Fíjense que en un parrafito está resumido lo que después está explicado por ahí en 10 páginas. Después, ¿qué otras partes tienen los artículos? Tienen una introducción. La introducción es siempre una introducción teórica que habla del contexto en el que se está llevando a cabo el experimento que se va a realizar o la investigación. Esta parte nosotros tampoco se las pedimos, porque de vuelta los trabajos son medios cortitos y tienen que hacer un trabajo por semana, así que ustedes no tienen una sección que se llame introducción. En la introducción, igualmente, que eso sí lo tienen que poner ustedes en los trabajos, siempre figura el objetivo del trabajo, que esa es una de las principales cosas que tienen que identificar. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Si miramos la guía esta que nosotros les pusimos en las pautas, lo que tienen acá es una especie de resumen de eso que yo les decía que era la introducción, en donde nada más tienen que poner el objetivo. Una de las cosas que les quería contar también es el modo en que hay que redactar. Hay un par de estilos que están permitidos. Siempre se trata que sea el estilo lo más impersonal posible. Se puede usar la primera persona del plural, pero es mejor escribir, o está más aceptado en todos lados, escribir de manera impersonal, que es cuando hablamos con el se. En el presente trabajo se busca estudiar las propiedades de los gases, por ejemplo. O se busca, eso puede ser un ejemplo, se busca estudiar las propiedades de los gases ideales. O en el presente trabajo se busca investigar si un gas se comporta como ideal. O sea, ¿cuál es el objetivo que nos lleva a realizar la experiencia? Traten de redactarlos de esa manera, usando esta palabra se para que las oraciones queden de manera impersonal. Después, en los artículos científicos de verdad tienen una sección que se llama materiales y métodos, en donde se listan todo el material y los reactivos y las marcas que se usaron y los experimentos y cómo se realizaron los experimentos. No lo que dieron, sino cómo se realizaron. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, haciendo el TP de volumetría, en el objetivo, un objetivo para el TP de volumetría sería calcular la concentración o obtener el título de una solución desconocida, de concentración desconocida, de lo que sea, ácido acético, por ejemplo, estábamos trabajando con vinagre. En los materiales y métodos, podríamos hacer enumeración de todo el material de vidrio y de todos los reactivos.
Eso ustedes háganlo para los distintos trabajos de manera resumida. No es necesario que vuelvan a listar todo exactamente igual que lo que está en las guías. Siempre acuérdense que si van a copiar algo de la guía, probablemente no sea necesario de poner en el informe si es muy largo. Porque nosotros no queremos que copien y peguen lo que está en la guía, sino que elaboren algo nuevo. Entonces, en el caso de la volumetría, por ejemplo, ustedes pueden poner que se empleó la técnica de volumetría de neutralización. Al hacer mención a la técnica, como está y se realizó según lo descrito en la guía de trabajos prácticos. Y eso alcanza para decir el materiales y métodos de lo que ustedes hicieron. En la realidad muchas veces lo que se hace es, se cita el trabajo de otra persona y se dice, analizamos el contenido de tal cosa en un mineral, por ejemplo, según la técnica de fulanito de tal. Y uno tiene que citar, los trabajos están llenos de citas, que se escriben con distinta notación, pero por ejemplo, si nosotros vamos a la sección de introducción, donde estamos, acá, está llena de numeritos. Estos numeritos son las referencias. Quiere decir que esto que está escrito en esta oración, el autor lo sacó de los trabajos que están citados en estos numeritos, que si uno va al final puede mirar de dónde salen. Eso en esta etapa tampoco se los vamos a pedir, así que eso no se preocupen. Pero sí, simplemente las partes que puedan resumirse, porque ya están en la guía de seminario, escriban que lo hicieron según la guía de seminarios y una breve mención al método que utilizaron, y con eso es suficiente. No hace falta que pongamos, eso no se suele usar. Por ejemplo, si abrimos el Word, porque también les quería mostrar algunas cosas de cómo usar el Word y el Excel para presentar las cosas un poco más prolijas. No se suelen poner en los informes enumeraciones que están escritas con los puntitos A, B, C, D, E. Este estilo de enumerar cosas no se suele utilizar. Entonces, en este caso de la volumetría, por ejemplo, no es necesario que ustedes hagan esto y pongan bureta, pipeta de doble aforo, matraz, etcétera, etcétera. Eso no es necesario y no se usa. Si uno pone que está haciendo una volumetría de neutralización, todo el mundo sabe cómo se hace y encima lo acompañan del lugar donde lo sacaron, que podría ser según lo hecho en la guía de seminario, con eso es suficiente. Entonces, volviendo a las pautas para la elaboración del informe, el objetivo es importante. Esto que dice acá es importante. Siempre traten de escribir en modo impersonal, en modo afirmativo, y en general los objetivos se escriben con verbos en infinitivo. O sea, calcular la concentración o obtener la concentración o investigar la relación entre la presión y el volumen, pero con verbos en infinitivo. Después, del procedimiento de vuelta a esta sección nosotros no le damos una gran importancia. Tiene que ser escueta, con una breve mención de los métodos que usamos y no mucho más. Las partes que nosotros tenemos que poner más énfasis cuando redactamos los informes son estas tres últimas partes, que son los resultados, la discusión y la conclusión. En un trabajo de verdad, si nosotros miramos un cachito como son, en algunos trabajos se suelen mezclar la sección de resultados y discusión. Eso es dependiendo de la revista que lo pide. Pero esto es lo importante, de cómo presentarlos. Hay texto, están las figuras, que fíjense que las figuras no están puestas de cualquier manera. Las figuras están puestas en algún lugar, medianamente prolijo, y abajo dice, figura 1, y me dice lo que yo tengo que mirar que está en la figura 1. Acá abajo dice, estos son imágenes de microscopía electrónica de barrido, donde se muestran, no sé, en un lado tenemos la foto y del otro lado tenemos el diámetro de las fibras. Y me dice lo que tengo que mirar. En la foto, por ejemplo, si hay 3 fotos, me dice que una es la A, la B y la C. En la A
son las que corresponden a este material. En la B corresponden a otro y en la C corresponden a otro. La cuestión es que está todo etiquetado y está referenciado. En alguna parte del texto, habría que buscarlo, pero va a decir, en la figura 1 pasa tal cosa. Y como la figura dice abajo, figura 1, yo puedo identificar a dónde tengo que ir a mirar. Entonces, siempre que pongamos una foto, tiene que decir abajo, figura tanto, y tiene que estar referenciada en el texto. No puede haber una foto suelta y colgada por ahí. Otra cosa que también pueden ver, los gráficos. Fíjense que los gráficos son relativamente sencillos. No están ni con las rayitas atrás que pone el Excel, ni son de colores. En algunas situaciones específicas se pueden agregar colores, cuando es estrictamente necesario para entender mejor lo que dice la figura. Si no, en líneas generales, aburrido es mejor, porque yo tengo que ver qué dicen los datos más que distraerme con los colores. En algún caso, esto no se lo tome como regla general, en algún caso un color puede venir bien para determinada cosa. Pero todo lo que puedan sacar de las figuras para hacerlas más simples de entender, ayuda. Y como ven, siempre hay ejes en los gráficos. Los ejes siempre tienen el título de lo que es con la unidad entre paréntesis. El título de lo que es el eje X con la unidad entre paréntesis. En este caso tenemos el diámetro en nanómetros, póngale. Y en este caso acá dice la distribución en porcentaje. A ver, vamos a ver otra foto para mostrarles. Acá, por ejemplo, lo mismo. Hay dos gráficos de barras donde tenemos, está en inglés, pero no se preocupen por eso, tenemos los valores, tenemos el título del eje, siempre tiene que haber título con la unidad entre paréntesis y lo mismo en el eje X. Y siempre todas las figuras de vuelta tienen esto que dice figura 3 y algo que describe muy brevemente lo que es la figura 3. Fíjense que, bueno, salvo esto que es un esquema que está hecho a color, pero el resto, las figuras que muestran resultados experimentales, si uno las ve, son bastante aburridas. Pero es la idea de que sean aburridas porque yo tengo que prestarle atención a la altura de las barritas más que a lo lindo o lo feo que está la figura. ¿Qué otra cosa? Las tablas. A ver si hay tablas. Bueno, acá hay otro tipo de gráficos, en vez de barras son de línea, pero siempre lo mismo. Fíjense que esto es diferente a cuando nosotros hacemos un gráfico en el Excel. Si nosotros abrimos el Excel, hay que editarlo un cachito al gráfico para que quede un poco más bonito. No hacemos el gráfico así como viene y lo dejamos como está. Si nosotros ponemos en el Excel una serie de valores cualquiera, voy a poner la ecuación de una recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá voy a poner 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, si yo tengo que graficar esto, pueden usar otros programas. Yo ahora les muestro el Excel porque es el que seguramente tiene todo el mundo. Para graficar, vamos a insertar, en donde dice hay un montón de gráficos. En general, el que más vamos a usar no es este que dice de línea. El que más vamos a usar es el que dice de dispersión. Y dentro de los gráficos de dispersión, no es lo mismo usar los que tienen los puntitos conectados que los puntitos sueltos. Siempre que vayamos a hacer regresiones lineales de las cosas, esto es particularmente importante para el TP este que tienen que hacer ahora, tenemos que usar los puntitos sueltos, separados. Porque cuando yo, en este caso vamos a modificar un poco los datos para que no den tan bien. Supongamos que es 2,2, 3,9, 5,8, 8,2, 10,1 y 11,85. Entonces tengo estos valores. Y los pongo en el gráfico de vuelta, en la dispersión. Una cosa que no se hace es este tipo de dibujos. Porque después lo que seguramente tengamos que hacer después es agregar la regresión lineal. Que eso se hacía en donde dice agregar línea de tendencia. Y
después de que agregamos la línea de tendencia, podemos poner que nos muestre la ecuación en el gráfico, donde dice presentar ecuación en el gráfico. Y tenemos la ecuación de nuestra recta, que en el TP que tienen que hacer ustedes, la tienen que usar para calcular a partir de la pendiente el delta H de vaporización. Este gráfico está mal así, en muchos aspectos está mal. Primero, si yo estoy diciendo que la relación es lineal, porque por eso estoy haciendo la regresión lineal, yo no quiero los puntitos, la línea continua, porque la línea continua no es una recta. Estoy uniendo los puntitos. Y eso no es una relación lineal, es unir los puntitos experimentales que no dice nada. Entonces, no quiero este gráfico, quiero un gráfico en donde estén los puntitos sueltos. En los tipos de gráficos que había para elegir, en algún lugar, queremos este tipo de gráfico, no queremos que lo una, porque nosotros lo vamos a unir con la ecuación de la recta, que no es conectar un puntito con el otro, sino es buscar la recta que mejor se ajusta a los valores experimentales que tenemos nosotros. Entonces, el que necesitamos es este. Ahora tiene más pinta. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Estos cuadrados no se usan nunca, quedan espantosos. Entonces los sacamos. Le hacen clic y los borran. Entonces ya cada vez se parece más. El título. El título no lo pongan en el gráfico porque no va en los gráficos. Entonces el título lo sacan acá. Y ya casi estamos. Nos falta agregarle los ejes a los... el nombre a los ejes con las unidades. Entonces, para hacer eso, hay distintas maneras. Una que es fácil es usar en las versiones más nuevas del Excel, ya tienen como unas herramientas de diseño rápido, que no son exactos como la que queremos nosotros, pero ayudan a formatearlo un poco más rápido. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, la primera, le borro el título porque no me sirve para nada, le borro esta parte porque tampoco me sirve, borro las líneas, agregamos la línea de regresión porque se borró, ponemos que presente la ecuación en el gráfico, entonces tenemos la ecuación. Esta no molesta dejarla en el gráfico. Y le cambiamos el título a los ejes. Esto hay que ver, lo que sea, la propiedad. Yo acá estoy graficando cualquier cosa en el aire porque lo estoy inventando. Pero podría ser la, no sé, propiedad X con la unidad, entre paréntesis. Y acá tenemos el... Ups. No sé, la magnitud y con las unidades. Muy bien. Ahora esto está mucho más presentable y mucho más parecido a cómo tiene que ser una imagen para un informe. Esto ya es aceptable, ya está bien esto. Ahora queda cómo insertar esto en el Word. Hay distintas maneras de hacerlo. La idea es que quede más o menos prolijo. No hagan... Hay una herramienta que es cómoda de usar que se llama el recorte. Esto no es una buena idea. No hagan algo así. Recorten el pedazo y después lo pegan con las celdas que están atrás adentro del Word. Hay mejores maneras de hacer eso. Una cosa que pueden hacer es directamente copiar el gráfico. Lo copian con Control C, por ejemplo, y lo pegan en el Word con Control V. Y tenemos la foto. Ahora bien, supongamos que estuviéramos en la sección de resultados. Ups. Que esta es la sección de resultados de nuestro informe. Y lo pegamos. Cosas que se pueden hacer para mejorar un poco la presentación. La pueden centrar si quieren. Y en principio ahí ya está lo suficientemente prolija. La parte de lo que yo les decía que le tienen que agregar abajo algo que diga figura 1. Y le ponen un título con sus palabras de lo que signifique la figura. Acá, no sé, pueden poner, por ejemplo, variación de la magnitud y con la propiedad X. Punto. Es suficiente. Para que quede más bonito lo pueden centrar.
esto tiene que estar siempre que ustedes ponen una foto. Después si quieren le pueden poner un cuadradito negro alrededor o no, eso ya es más a gusto de cada cual. Pero tiene que estar la foto y esto que está acá abajo, que es el título de la foto. Después, cuando ustedes están escribiendo, en algún lugar del texto, antes de la foto o después de la foto, tienen que poner algo de este estilo. En la figura 1 se muestra la variación de la magnitud y con la propiedad X para la muestra analizada. No importa lo que escriban, a veces de hecho lo que ponen acá es un poco parecido, con más palabras, a lo que está acá abajo escrito en el título de la foto. Pero no importa, porque el que viene leyendo el cuerpo del texto necesita que lo dirijan a la foto. No puede estar la foto colgada en el texto, tiene que estar la foto con el título y esto que se llama la referencia. En la figura 1, entonces yo sé que tengo que ir a mirar a donde dice figura 1. Entonces, después acá pueden poner, se obtuvo un valor para la pendiente de tanto, no sé, 1,97 en las unidades que correspondan. O en el caso que van a escribir ustedes de la presión de vapor, a partir del valor de la pendiente, se obtuvo la... Vamos a hacer eso. Supongamos en el informe que tienen que hacer ustedes, las columnas no van a ser cualquier cosa. Las columnas que tienen que graficar, ya se los adelanto, una es el logaritmo natural de P, que lo tienen que poner en el eje Y, y en el eje X van a tener la inversa de la temperatura. Los valores estos están inventados, ustedes se encargarán de ver cómo rellenar esta tabla, por supuesto. Entonces, en el gráfico, en el eje en el eje Y, tienen que poner logaritmo natural de P, que para sacarle la unidad se divide por un valor de referencia que se llama P0, así que lo vamos a dejar así. Vamos a poner logaritmo natural de P sobre P0, esto no tiene unidades. Y en el eje X van a tener 1 dividido la temperatura, ¿en qué unidades? Podemos poner, por ejemplo, Kelvin a la menos 1. Esto se hace con el sombrerito. Kelvin a la menos 1. Muy bien. Entonces tenemos, si no directamente podemos... Bueno, entonces, tenemos nuestra figura. Ahora vamos a copiarla y vamos a reemplazarla por la que tenemos acá. Así podemos hablar con un ejemplo más concreto. Entonces, tenemos variación de qué es, en este caso, por ejemplo, variación de logaritmo natural de P en función de 1 sobre T. O como lo quieran poner, pero pónganle algo. Ahora, cuando están escribiendo en el cuerpo del texto pueden poner, en la figura 1 se muestra la variación del logaritmo natural de la presión con la inversa de la temperatura. La variación del logaritmo natural de la presión con la inversa de la temperatura. Y acá le pueden poner para el experimento realizado. Y pueden agregarle más cosas si quieren. Pueden poner en el intervalo de temperaturas entre tanto y tanto, por ejemplo. Se los estoy escribiendo para que vean la manera en la que hay que redactar. Fíjense que suena como súper aburrido e impersonal,
pero es la idea, que sea súper aburrido e impersonal. Siempre usamos mucho el C. C muestra la variación para el experimento. Al partir, por ejemplo, del valor de la pendiente, se obtuvo el valor del delta H de vaporización. Y otra cosa que les quiero mostrar, según la relación que se muestra en la ecuación 1. Punto. Entonces, si yo quiero poner la ecuación 1 en algún lugar, el Word tiene un editor de ecuaciones. Entonces, ese úsenlo para escribir ecuaciones. Ese está en la versión de Word que tengo yo, dice acá. En insertar pueden poner ecuación. Entonces, si yo voy a poner que la pendiente, después del análisis que hicimos de la ecuación de Clausius-Clapeyron, la pendiente M es igual a menos el delta H de vaporización sobre R, yo lo puedo escribir, y escríbanlo prolijo, porque están las herramientas para escribirlo prolijo. Entonces, menos el delta H, los subíndices los podemos poner, en el mío anda un poco lento, pero bueno, esperemos que el suyo ande un poco más rápido. Delta H de vaporización sobre, dividido R. Y le ponen entre paréntesis, o no hace falta poner entre paréntesis, pueden poner ecuación 1. Y listo. Y esto lo pueden centrar si les gusta. La cuestión es que están poniendo una ecuación y están poniendo una referencia a la ecuación. Si quieren lo pueden poner ec1. También, como a ustedes les gusta. Y la mencionan en el texto. Si están muy cerquita las cosas en el texto con lo que van a poner abajo, también es válido poner según la relación que se muestra en la siguiente ecuación. Entonces ponen la siguiente ecuación, ponen 2 puntos, eso también está bien. Y no hace, si van a poner una sola ecuación, la incluyen así y ya todo el mundo entiende que esto que están hablando es respecto de la ecuación que está acá. Eso lo hacen de vuelta, el editor de ecuaciones está acá, en insertar ecuación. Entonces, tenemos ecuaciones, que usamos el editor de ecuaciones, las figuras que van con el título abajo. Lo primero que tendríamos que haber puesto, porque tienen que estar presentes, son los resultados experimentales que sacamos del experimento. Entonces, podemos poner, por ejemplo, a partir del video se recolectaron los valores de presión y temperatura, ustedes escriban muy bonito, durante el experimento. Entonces, y se presentan en la tabla 1, punto. Entonces, tenemos que poner la tabla donde están los valores de presión y temperatura. Entonces, supongamos que yo hubiera tenido mi tablita con los valores de temperatura y presión. Hay distintas maneras de poner tablas en el Word. Una manera es hacerlas en el Excel y después copiarlas y pegarlas. Si yo tengo la temperatura y la presión y los valores A, B, C, D. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Siempre tienen que tener unidades las cosas. Si la temperatura la voy a poner en Kelvin, pongo temperatura en Kelvin. Y si la presión la voy a poner en atmósferas, pongo presión en atmósferas. A veces queda bien poner la parte de arriba de los encabezados, ponerla en negrita. ¿Qué otra cosa pueden hacer? La pueden centrar si quieren. Esto ya es más sutil, no importa. Y a veces se usa ponerle como una liñita por abajo de la primera fila. Que eso lo podemos poner así. Ahora, si yo te lo quiero pegar en el Word, simplemente lo pueden copiar del Excel.
y cuando está trabajando en el Word la pegan. Y tienen la tabla. Ahora, al igual que a las fotos, el título se pone abajo, en las tablas el título se pone arriba. Entonces, en la tabla tienen que poner tabla 1. Entonces, valores de P y T obtenidos durante la experiencia. Y si quieren pueden centrar todo esto. Ups. Ahí está. Entonces ya va teniendo más pinta, siempre tirando a esta idea de los artículos científicos de verdad. Nunca va a ser algo tan complejo y tan largo como un artículo científico real, pero tiene que apuntar en esa dirección. Entonces tenemos ecuaciones, tenemos figuras con el título por abajo y las tablas con el título arriba. Si hay ecuaciones químicas, inclúyanlas en los informes también. Las ecuaciones estrictamente deberían ir en la introducción, pero nosotros no tenemos introducción. Como no tenemos introducción, pónganlas en donde puedan. Una buena manera la pueden poner en la parte de resultados. Si hay una ecuación, si no hay ecuación, no hace falta que la pongan. Pero si hay una ecuación química de algún proceso, pónganla en algún lado. Entonces, por ejemplo, en este caso que teníamos a partir del video, sacamos los valores de presión y temperatura. Después graficamos. Esto, acá, ¿qué les faltaría? Explicar por qué graficamos el logaritmo, el que lo lee, si nos dice acá, ¿por qué graficó esto? Logaritmo natural de la presión en función de la temperatura. ¿De dónde lo sacó? Si los datos que tenía eran de presión y temperatura. Eso es un ejercicio que tendrían que hacer ustedes. Léanlo, y si no se entiende es porque algo le falta. Entonces acá me falta conectar los valores de presión y temperatura con este gráfico que yo puse de sopletón acá abajo. Entonces la manera de conectarlos, en este caso, es con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, si nosotros pusimos que, no sé, a partir del video se reconectaron los valores de presión y temperatura en el experimento que se presentan acá. Entonces podemos poner, mediante o de la ecuación de Clausius-Clapeyron, tenemos que, y pueden poner la ecuación, no lo voy a hacer todo, esto hagan ustedes. Y acá va la ecuación 2. Y ponen la ecuación de Clausius-Clapeyron. Una vez que tienen la ecuación de Clausius-Clapeyron, pueden poner que graficando entonces el logaritmo natural de la presión en función de la inversa de la temperatura, se puede obtener de la pendiente esto que pusimos acá abajo. La idea es que que se note la cadena de razonamientos con la que ustedes analizaron los datos. Después, ¿qué otra cosa les quería comentar? Bueno, eso, denle bola al tipo de redacción. La idea es que no pongamos... bueno, esperen porque así hablamos también de las otras secciones. Entonces, más o menos en la sección de resultados, con eso estaría bien. Bueno, que es un poco lo que dice acá. Las tablas, figuras, la leyenda y poner la leyenda de las tablas y figuras. Después, acá habla de la discusión. A veces cuando nosotros, hasta que no agarramos un poco de práctica escribiendo, nos parece todo lo medio lo mismo, resultados, discusión y conclusión. La idea es que estrictamente no son la misma cosa. En los resultados solamente exponemos lo que obtuvimos. Nada más. Que en este caso, por ejemplo, del que estamos hablando, del TP de presión de vapor, ¿qué va a hacer exponer los resultados? Poner los valores de presión y temperatura con los que hicimos las cuentas. Después, ¿qué cuenta hicimos? ¿Qué graficamos? ¿Qué es esto? ¿Y qué pendiente obtuvimos? Y eso nos dio el delta de vaporización. Punto. Ahí se terminó la sección de resultados. Cualquier cosa que queramos decir que esté aparte de eso, estrictamente no es un resultado. El resultado es
los datos crudos que obtuvimos, el análisis de los datos y los resultados a los que llegamos. Todo eso es lo que va en la sección de resultados. Ahora, si vemos que hay problemas con eso, o queremos decir algo acerca de eso, eso se dice en la siguiente sección, en la sección de discusión. Una cosa que se puede hacer en la sección de discusión es, por ejemplo, compararlo con el valor de bibliografía. En un trabajo de verdad, nosotros no tendríamos el valor de bibliografía porque no existe el valor de bibliografía. Porque uno hace las cosas porque quiere generar conocimiento nuevo. En este caso estamos como practicando y el valor del tache de vaporización del agua ya se conoce. Entonces, una vez que lo calculamos, que tenemos el nuestro de la sección de resultados, podemos decir que se sabe, siempre así, aburrido e impersonal, o de bibliografías se obtuvo el valor del tache de vaporización de bibliografía y se comparó con el delta H obtenido experimentalmente por nosotros. Y nos dio un error del 5%. Entonces, el resultado obtenido fue muy bueno. O el resultado obtenido no es significativamente diferente al valor reportado en bibliografía. Y suficiente. Porque no hay mucho más que discutir. Las discusiones son más ricas cuando aparecen cosas más interesantes en los trabajos. Por ejemplo, cosas que pueden agregar en la discusión no tienen que ser largas. Si no tienen nada que discutir, no se discute nada, porque a veces es lo que pasa, a veces no hay muchas cosas para decir, para agregar. La discusión tiene que ser cierta elaboración sobre los resultados del informe, que pueden ser comparaciones, búsqueda de fuentes de error, eso también va en las discusiones. Si por ejemplo me dio cualquiera, yo cuando lo comparé con el valor de bibliografía me dio 20%. En la discusión, lo que no pueden poner es que nos dio mal porque puede haber un error de cuentas. Eso no es una discusión aceptable. El error de cuentas no tiene que estar directamente. Si es un error de cuentas, eso hay que corregirlo para que no esté el error de cuentas. Se asume que si nos dio mal, tiene que ser por algún error experimental. Entonces, y ahí es la parte rica de la discusión, que ustedes se pongan a pensar por qué o dónde pudo haber un error experimental. Ven el video y dicen, por ejemplo, y este está midiendo la temperatura con un termómetro de cocina. Entonces puede haber un error en el registro de temperaturas. Podría ser. Eso es un buen argumento. Que hay una falta de precisión en el material de trabajo y eso puede llevar a un error experimental por inventar algo. No sé. O está midiendo la altura con una regla que está lejos de lo que quiere medir, entonces puede haber un efecto de distorsión en la medida y leerse mal las alturas. Esas son fuentes de error reales. Ahora, hemos leído trabajos en donde, por ejemplo, nos dicen, revisamos las cuentas muchas veces cuando el rendimiento les daba el 100%, mayor al 100% en el TP de los globitos. Revisamos las cuentas muchas veces y vimos que no tenemos... Todo eso se saca del informe, porque nosotros les creemos que revisaron las cuentas. Yo lo entiendo desde su lado porque son alumnos y ustedes lo piensan como una discusión de una clase de seminarios. Pero estrictamente en el informe, la discusión la podemos hacer después de ver cómo hicieron la cuenta en la clase. Pero en el informe, la cuenta tiene que estar bien. Y si está mal, nosotros les avisamos. Pero no hace falta poner que ustedes revisaron las cuentas. Tampoco hace falta poner todo el cuenterío en el trabajo, salvo que algún informe en particular lo pida. No es necesario tampoco. Si ustedes quieren mostrarnos cómo hicieron una cuenta, se puede poner un anexo, si quisieran, en donde pueden poner material que no es del todo necesario para la lectura del trabajo. En ese caso, el que el porcentaje da mayor al 100, entonces, discusiones válidas de que puede haber un error de cuentas que se nos pasó, eso no es una discusión válida. Una discusión válida es ir a pensar qué parte del experimento pudo hacer que el resultado dé mayor a 100. En ese caso, una discusión válida era poner que por la forma en que se miden las masas en ese experimento, si uno pierde algo de vinagre cuando pincha el globito, como la masa se determina por diferencia de pesada, y se nos escapa vinagre del frasquito, estamos contando como que reaccionó
parte del vinagre que se escapó en realidad. Y cuando eso lo ponemos en la cuenta, hace que el rendimiento sea mayor al 100%. Pero simplemente por cómo es la medida experimental que hicimos. Eso sí va en la discusión, eso es una discusión interesante. Tampoco se aceptan, o no es que no se acepten, no son válidas y les vamos a decir que se las corrijan, discusiones del tipo, en el presente trabajo pudimos entender cómo balancear las redox. No es que esté mal, está buenísimo si usaron el trabajo y ahora entienden cómo balancear las redox. Pero no es lo que se busca poner en la discusión o en las conclusiones. En las conclusiones, que todavía no hablé, también pueden ser que por cómo son nuestros trabajos parezcan poca cosa las conclusiones. No todo va a sonar súper extravagante y de muchas oraciones, porque a veces son cortitas las conclusiones. En la conclusión lo único que hacemos, más o menos, es enganchar el objetivo con los resultados que nos dieron a nosotros. Entonces, una conclusión para el TP de delta H vaporización, supongamos que nos haya dado bien, podría ser que se obtuvo el delta H de vaporización del agua a partir de medidas de variación de la presión de vapor del agua con la temperatura. Y no hay mucho más para poner. Y se comprobó la relación presentada por la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y punto. Porque no hay mucho más que concluir. Las conclusiones son una especie de resumen de lo importante que nos dio el trabajo práctico. No sé, en una de redox que hicimos reacciones en medio ácido y en medio básico, una conclusión podría ser que, no sé, algunas especies reaccionan diferente en medio ácido que en medio básico. Eso es una conclusión. Es algo que estoy extrayendo de analizar los resultados en general que me dieron. Eso es una buena conclusión para llegarme al futuro. Que algunas especies, no sé, como el cromo 6, si yo lo pongo en medio ácido, forma dicromato y reacciona de una manera, y si lo pongo en medio básico, forma cromato que reacciona diferente porque es cromato en vez de dicromato. Siempre se buscan poner generalidades de lo que nosotros encontramos. A veces es casi una confirmación de los objetivos, la conclusión. Simplemente porque no hay mucho más que decir. Eso a veces no se vuelvan locos. A veces si les queda algo cortito, déjenlo cortito y no se anoten porque no tiene sentido, porque tal vez la conclusión sea corta. Hay veces que, como las discusiones, a veces una discusión puede ser aburrida. Si hicimos todo, analizamos y nos dio, a veces no hay muchas fuentes de discusión, a veces hay más. Por ejemplo, esto que yo le decía del rendimiento mayor al 100%, eso estaba bueno para discutir. O las fuentes de error, si los resultados nos dieron mal, también son interesantes. Les quería mostrar que encontré unas pautas, no las escribimos nosotros, pero me pareció que les podían resultar interesantes para ver lo que se pide en otros lados de los informes, que es más o menos parecido a lo que pedimos nosotros. Por ejemplo, esto es otro artículo científico. Artículos científicos hay de lo que quieran. Hay incluso de educación. Este es uno que habla de cómo los estudiantes de escuelas secundarias tienen que escribir informes de laboratorio. Y incluye una tablita que muestra una especie de rúbrica de corrección por parte de los docentes. Y algunas cosas las que dicen son interesantes y nos pueden ser de utilidad a nosotros. Por ejemplo, ¿qué se busca que diga la conclusión? Acá no importa si no entienden, yo más o menos, así rústico como soy, se los traduzco. La conclusión dice que tiene que relacionar los resultados con el objetivo y mostrar que más o menos se comprendió la idea del experimento. Que es un poco lo que dijimos recién. Enganchar los resultados con el objetivo. La discusión. En la discusión, ¿qué buscan que pongan los alumnos? Un mínimo resumen de los resultados que están vinculados con las ideas puestas en el objetivo, las fuentes de error, y si hay fuentes de error después pueden poner modificaciones que hagan ustedes a los métodos. Esto nosotros no es que se los pidamos,
Esto es otra cosa que se puede poner en la discusión. Todo lo que es más en la parte de razonamiento y de la imaginación, eso va a la discusión. Entonces, si ustedes dicen que el rendimiento dio mayor al 100% porque la manera en que se pesa, entonces perder vinagre cuando pinchamos el globito es un problema, podrían decir, bueno, la próxima vez que lo hagamos, hagámoslo sin el globito. O hagámoslo de otra manera para que ese error no aparezca. Y pensar un poco cómo lo podrían hacer, eso lo pueden poner en la conclusión. Si por ejemplo en una de las fuentes de error posibles era el termómetro, decir, bueno, la próxima vez, en vez de hacerlo en la cocina de la casa de uno de los profes, lo hacemos en el laboratorio con el material necesario y eso debería mejorar la precisión. Eso va todo en la discusión. Después, esto en cuanto a la claridad, por ejemplo. ¿Cómo enunciar las oraciones? Eso también es importante. Siempre les digo, usen la tercera persona impersonal. Se midió, se analizó, se estudió. Pueden hablar en pasado. Si hablan en pasado, hablen siempre en pasado. Eso traten de mantener el tiempo. Esas ya son cosas más sutiles. No le vamos a mandar a corregir un informe porque el verbo está mal. Ya que estamos, yo les comento las cosas. Las oraciones cortas, esto ya es personal, pero para mí es mejor oraciones cortas y claras que oraciones que son un lío de entender muy largas. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto también, lo del vocabulario. Traten, en la medida de lo posible, de evitar escribir como hablan si estuviéramos charlando en el seminario. Esto es más difícil y se gana con la práctica. Pero hay una diferencia entre una especie de diario de laboratorio o cuaderno de laboratorio que ustedes tienen para ustedes, que eso sí pueden escribir como quieran. Acá agregué 5 mililitros de agua y a fulanito se le volcó, entonces esto puede ser una fuente de error. En su cuaderno sí va eso, pero no en el momento de escribir el informe. Ahí tiene que ser un poco más formal y aburrido. Y nada más. Nada más. Esos eran. Después acá había otra. Es una especie de. Que esto también estaba interesante. De chequeos que podían hacer para ver si estaban llevándose las cosas importantes del trabajo. Que está un poco relacionado con cómo es lo que escribimos después en el informe. Al principio, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué quiero responder? Lo que quiero responder es lo que va en los objetivos. ¿Está claro? ¿Qué hice? Eso es lo que va muy brevemente en materiales en la metodología, o no me acuerdo cómo se llama la sección, en el procedimiento experimental. Después los resultados, ¿qué me dio? Eso va en resultados. En la discusión, discuto eso que me dio. ¿Dio bien? ¿Dio acorde? ¿Me dio igual que mis compañeros? ¿Me dio diferente? Si hay valores de bibliografía, los pueden comparar con los valores de bibliografía. Si dio bien, poner que dio bien. Si dio diferente, ¿por qué me dio diferente que la bibliografía? ¿A qué se puede deber? Y en la conclusión de vuelta, después resumimos muy cortito lo que obtuvimos y afirmamos o no si se cumplieron los objetivos que propusimos antes. Y listo. No tienen que ser largos. Deberían ser claros y prolijos. Esa es una de las cosas que buscamos. Que sean, pero con cortitos, tampoco es que se haga en 5 minutos. Porque fíjense que por más que yo escriba poco, lleva un tiempo armar la tabla de una manera que quede medianamente prolija, armar la figura, ponerle el título. La idea es que tiene que haber cierta elaboración de los resultados. Eso. Después va a haber diferencias. Algún profe puede tener algún gusto diferente que otro, pero más o menos en general, estas cosas son las que deberían aparecer en un informe de laboratorio.